¿Cuáles eran los 3/3 en los que se dividió la gran mayoría del electorado chileno tras el gobierno del presidente Ibáñez? ¿Cómo encajaba cada uno de estos 3/3 en cuanto a la situación internacional, bipolar, imperante durante la Guerra Fría? El gobierno del presidente Jorge Alessandri y la época de los 3/3. Las elecciones del año 1958 confrontaron a un candidato de perfil apolítico e independiente, llamado Jorge Alessandri Rodríguez, que era hijo del expresidente Arturo Alessandri Palma y contó con el apoyo de los partidos liberal y conservador, que representaban al ala derecha del espectro político. El principal rival del candidato Alessandri en dichas elecciones fue un candidato socialista, llamado Salvador Allende Gassens, aunque también compitió un candidato demócrata cristiano, llamado Eduardo Frei Montalva, un candidato radical, llamado Luis Bouce y un candidato independiente llamado Antonio Zamorano, que contó con el apoyo de la Unión Laborista. Don Jorge Alessandri Rodríguez ganó las elecciones contando con un 31,56% de los votos, superando por un estrecho margen al candidato socialista Salvador Allende, quien obtuvo un 28,85% de los votos. Finalmente, y de acuerdo con lo que disponía la Constitución del año 25, el candidato Jorge Alessandri Rodríguez fue elegido presidente por parte del Congreso Pleno, donde contó con el apoyo de los congresistas radicales. A diferencia de varios de sus antecesores, don Jorge Alessandri Rodríguez había nacido en Santiago, estudiando su colegiatura en el Instituto Nacional para luego recibirse de ingeniero de la Universidad de Chile, donde posteriormente se desempeñó como profesor. Adicionalmente había ejercido cargos públicos de mediano rango y contaba con una vasta trayectoria trabajando en empresas tanto estatales como privadas, destacando el cargo de presidente de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, CMPC. Adicionalmente había sido diputado, ministro de Hacienda del presidente González y senador. Don Jorge Alessandri comenzó su presidencia intentando controlar la inflación, por lo que aplicó medidas económicas tales como una reducción del gasto público, la sustitución del peso por el escudo como moneda oficial, además del establecimiento de un tipo de cambio fijo. Paralelamente, el presidente debía dinamizar la economía para hacer frente a los crecientes problemas sociales, especialmente los relacionados con la falta de viviendas en las ciudades, motivo por el cual estimuló la construcción de viviendas a través de la inversión privada, introduciendo el llamado DFL2, que es una disposición legal que otorga beneficios a la construcción de viviendas de menor tamaño. En paralelo, el presidente aplicó medidas para mejorar la gestión interna de la Corvi, lo que le permitió construir 80.000 viviendas sociales durante su sexenio, superando largamente a las 25.000 viviendas económicas que había logrado construir la Corvi durante el sexenio de su antecesor, el presidente Ibáñez. En materia económica, el gobierno del presidente Alessandri buscó implementar algunas de las recomendaciones que la llamada Misión Klein-Sachs, que había sido convocada por el presidente Ibáñez, y propuso para hacer frente a algunos de los problemas derivados de la política de industrialización por sustitución de importaciones, tales como una alta inflación, una escasez de divisas, un déficit en la balanza de pagos, diferencial entre importaciones y exportaciones, y un déficit de la producción agrícola. La misión Klein-Sachs concluyó que Chile estaba sufriendo las consecuencias de consumir más de lo que producía, por lo que era necesario reducir el gasto público, limitar el crédito bancario para el sector privado, eliminar los ajustes automáticos de sueldos, entregar libertad en la negociación de remuneraciones, aumentar y diversificar las exportaciones, atraer capitales extranjeros, eliminar los controles de precios, entre otras medidas de carácter económico, la mayoría de las cuales fueron resistidas por las agrupaciones obreras y sindicales, además de otros grupos de presión política. Al día con los tiempos que corrían y las teorías económicas imperantes en esos años, que aconsejaban incrementar la función del Estado empresario, durante el gobierno del presidente Alessandri se fundaron importantes empresas estatales para hacerse cargo de la explotación de negocios tales como los puertos, la minería y las telecomunicaciones. Entre las empresas estatales fundadas durante este periodo se destacan Emporchi, Enami y Entel. Por su parte, la empresa petrolera estatal ENAP terminó la construcción de un importante oleoducto que permite abastecer de gas y petróleo a la ciudad de Santiago, mientras que la compañía entonces semiestatal, CAP, inició sus actividades mineras a través de la explotación de yacimientos de hierro en Coquimbo e incrementó fuertemente su producción acerera. Bajo el cada vez más ineludible contexto de la Guerra Fría, que fue especialmente influyente en la política latinoamericana, el gobierno del presidente Alessandri atrajo capitales estadounidenses derivados de la llamada Alianza para el Progreso, a través de los cuales logró reconstruir el sur del país tras el terremoto de Valdivia. Adicionalmente, implementó una incipiente reforma agraria no confiscatoria,
que contemplaba la revitalización de las tierras estatales abandonadas, y eventualmente la realización de expropiaciones de campos privados abandonados, previo pago íntegro de una indemnización, para formar unidades agrícolas económicamente viables y robustecer así al alicaído sector agropecuario chileno. Entre las obras destacadas de su gobierno se encuentra la pavimentación de la Ruta 5, o Panamericana, desde Santiago a Puerto Montt, la pavimentación del antiguo Camino a Melipilla, la construcción de la población José María Caro y la construcción del embalse El Yeso, que permite abastecer de riego y agua potable a la ciudad de Santiago. Adicionalmente, el presidente Alessandri impulsó el desarrollo de la industria televisiva y de la industria radial, promoviendo así el desarrollo de las telecomunicaciones, promovió la actividad pesquera y colaboró con la organización del Mundial de Fútbol realizado en Chile. Así, el presidente Alessandri logró durante sus primeros años estabilizar la economía y controlar la inflación. Probablemente el mayor impacto cultural de este periodo en la sociedad chilena derivó de las primeras transmisiones televisivas y la primera masificación de la televisión, derivada de las ventas de televisores registradas durante el Campeonato Mundial de Fútbol realizado en Chile. El desarrollo de la industria de las telecomunicaciones permitió además un importante auge de la industria radial, a través de la cual se difundieron las nuevas tendencias musicales de la época, destacándose principalmente por el movimiento musical latinoamericano de la Nueva Ola. Otro de los hitos culturales relacionado con la música fue la realización del primer Festival de la Canción, celebrado en la Quinta Vergara de la ciudad de Viña del Mar. Convencido de la necesidad de implementar reformas constitucionales que delimitaran mejor el poder y las funciones de cada una de las cámaras del Congreso, el presidente fue pronto necesitando reemplazar a sus ministros técnicos, para incluir a ministros más políticos y específicamente miembros del Partido Radical en su gabinete, esperando de esa manera contar con mayor fuerza en el Congreso para aprobar sus propuestas de reformas constitucionales. El ingreso de los radicales al gabinete, además de la necesidad de reconstruir el centro-sur del país tras el devastador terremoto del año 60, presionó al gobierno a volver a incrementar el gasto público, lo que lo llevó hacia un retorno de la inflación que obligó a efectuar una devaluación monetaria y provocó una fuga de dólares y de capitales del país. Esta situación provocó un retorno de la efervescencia social de las décadas previas. El acercamiento a los radicales hizo al presidente perder el apoyo de los conservadores. Por su parte, el retorno de las protestas y el deterioro de la aprobación del presidente entre la población le significó finalmente perder también el apoyo del Partido Radical, lo que le significó finalmente perder las siguientes elecciones presidenciales.